Os traemos hoy un nuevo vídeo del canal de YouTube de 25 en que vamos a responder a una de las preguntas que más nos habéis hecho. Dentro intro. ¿Cuál es esta pregunta que tanto nos hacéis? Pues es ¿qué tipo de cortes utiliza 25? Primero, antes que nada, para mí es súper importante decir que a la hora de bloquear el balón, lo primordial va a ser, desde mi punto de vista, el corte que habéis elegido y no tanto si la palma es de gama alta, gama media o de una gama más baja. Aquello de que, ostras, un guante me ha ido bien y otro no y ambos son de gama alta, ¿por qué es? Básicamente porque probablemente has elegido un corte distinto en los dos y tú aún no sabes cuál es el corte que mejor te funciona. Hoy vamos a explicar cuáles son los cortes principales que nosotros tenemos, con las diferencias, para que en función de vuestras características como portero podéis escoger unos u otros. El primer guante del que vamos a hablar es del modelo Munich, en concreto del corte Ergo Roll que lleva montado. Este corte Ergo Roll es un corte para los amantes de mucha superficie de contacto a la hora de bloquear el balón. Es un corte que quizás en comparativa te ofrece un poco menos de tacto comparándolo con el corte negativo, pero sin embargo te da mucha más superficie de contacto a la hora de bloquear el balón. Como podéis ver, las yemas son redondeadas y esto significa que hay mucha superficie de látex en la punta de los dedos. Podéis verlo aquí en imagen. ¿Qué es lo más característico de este corte? Pues que tienes mucha superficie para bloquear el balón. ¿Qué significa? Que tu blocaje quizás no tiene que ser tan perfecto porque el extra de látex en las yemas de los dedos suple esa falta de perfección, digamos, en el blocaje. ¿Cuál es la contra? Pues que tienes un poco menos de sensibilidad en la punta de los dedos. No es un corte tan estrecho, es un corte un poco más ancho, lo cual, claro, quizás no sientes tanto el balón, pero ese extra de látex te puede ayudar a la hora de hacer un blocaje complicado. También, por otro lado, al tener más superficie de látex, arma más la mano y te da un poco más de protección. El otro guante o corte más clásico, digamos que sería el corte negativo, que lleva montado nuestro modelo Leipzig. Y el corte negativo es un corte muy característico porque las costuras van hacia adentro, lo cual hace que el guante sea mucho más estrecho y podamos tener mucho más tacto en la yema de los dedos. Como podéis apreciar aquí, las costuras van hacia adentro, no se ve ninguna costura y el hecho de no ver ninguna costura hace que sea más estrecho la palma del guante. ¿Cuál es la principal característica o ventaja de este corte? Muchísimo tacto con el balón, porque al ir más ceñido el guante, el dedo es más protagonista y es el que hace toda la función a la hora de bloquear. ¿Cuál es el contra? Pues que tienes un poco menos de superficie de contacto con el látex, lo cual tu blocaje tiene que ser un poco más perfecto. Es un guante, es el corte quizás más que está más de moda hoy en día o que más porteros profesionales utilizan, sobre todo porque tiene una técnica de blocaje muy depurada, lo cual les permite ir con un guante de este estilo. Vamos a pasar ahora al corte más clásico y de toda la vida, el corte flat. El corte flat es un corte que hoy en día ya se utiliza bastante poco, pero que sigue siendo muy interesante. La principal ventaja de este corte flat, que podéis ver aquí, es que tiene un corte, digamos, totalmente plano y las costuras son hacia afuera. ¿Cuál es la principal ventaja de este guante? Muchísima superficie de contacto. Es un guante puro látex, vamos, la sensación es muy plana a la hora de bloquear. ¿Qué es lo que quizás echaremos de menos? Pues que no todos los dedos hacen la misma función a la hora de bloquear y que quizás nos falta un poco de redondeado en algunos de los dedos exteriores. Pero para amantes de sensaciones clásicas y de guantes armados es un guante ideal. Vamos a hablar ahora del corte roll negativo que está utilizando Edgar Badía en su modelo Valencia. Este es un corte muy moderno que se está utilizando cada vez más y que se caracteriza por ser un poco de fusión entre dos cortes muy clásicos que serían el Ergo Roll o el negativo. En este caso se trataría, digamos, de un corte Ergo Roll pero con las costuras hacia adentro como el corte negativo. ¿Qué es lo bueno de este guante? Que tienes toda la sensibilidad que te ofrece el corte negativo, pero además tienes un poco más de superficie de contacto como si fuera el corte Ergo Roll. Obviamente no te arma tanto la mano como el corte Ergo Roll porque tienes menos superficie de látex, pero sí que te da una sensación un poco más redondeada en la punta de los dedos a la hora de realizar el blocaje,
porque las yemas están envueltas de látex, aunque la costura sea hacia adentro. Es un guante muy cómodo, muy funcional y que hoy en día se está utilizando mucho por eso, porque combina lo mejor de ambos cortes. Por último, vamos a hablar de un corte híbrido, rol negativo y negativo en los dos dedos centrales. Este sería el corte que utiliza nuestro modelo Firenze y es un corte bastante peculiar porque para nosotros es un poco una adaptación moderna al corte negativo clásico. ¿Por qué? Porque los dos dedos centrales sí que son negativos y son dos dedos que se mueven poco a la hora de bloquear el balón. A la hora de realizar el blocaje, los dos dedos un poco más delicados serían el índice y el meñique. Entonces lo que hemos pretendido hacer era redondear tanto el meñique como el índice con este corte rol negativo, pero dejar la sensación de guante negativo en los dos dedos centrales, que son los que son más fijos a la hora de bloquear el balón. Volvemos a un guante moderno, un corte moderno con un estilo muy definido de guante muy técnico. Bueno, si os ha gustado este vídeo en el que hemos ido explicando los distintos tipos de corte que tenemos en 2Five, acordaos de hacerlo de siempre, darle like al vídeo, suscribiros a nuestro canal y compartirlo para que más gente lo pueda ir conociendo.